Hay algo que ocurre en las primeras horas de cualquier crisis que muy pocas personas anticipan. No es el peligro, no es la violencia, no es el caos visible, es la velocidad. La velocidad con la que las cosas que dabas por garantizadas desaparecen. No en días, en horas, a veces en minutos. Hoy vamos uno por uno. 8 cosas que se agotan primero cuando el pánico empieza. ¿Y por qué entender ese orden puede cambiarlo todo? Dinero. El dinero digital deja de funcionar antes de que te des cuenta. En un colapso económico o social, la primera reacción masiva es siempre la misma. Correr al cajero automático. Retirar dinero. Tener algo físico en la mano cuando los sistemas digitales empiezan a fallar o cuando los bancos limitan el acceso sin previo aviso. El problema es que todos tienen la misma idea al mismo tiempo. En pocas horas las filas se vuelven enormes. Los cajeros quedan vacíos y las personas que llegaron tarde, que eran la mayoría, se quedan sin acceso a su propio dinero en el momento en que más lo necesitan. Incluso quienes nunca usaban efectivo empiezan a guardar billetes por instinto. Porque cuando el sistema digital falla, el papel físico es lo único que conserva valor inmediato en una transacción entre personas. El efectivo no es el mejor recurso en un colapso prolongado, pero en las primeras horas, es el primero en desaparecer y el primero que todos quieren tener. Combustible. Movilidad. Eso es lo que el combustible representa cuando todo falla. Las estaciones de servicio colapsan rápido, no porque se queden sin combustible de inmediato, sino porque el pánico lleva a todo el mundo a llenar al mismo tiempo. Tanques completos, bidones, cualquier recipiente disponible. Todo lo que pueda almacenar algo que permita moverse si la situación empeora. Los camiones de suministro no siempre pueden reabastecer a tiempo. Las carreteras se saturan. Las colas en las gasolineras crean su propio colapso local. Y una vez que las estaciones quedan vacías, el combustible que alguien tiene almacenado se convierte en uno de los recursos más valiosos del momento. No solo para transporte, para generadores, para calefacción, para cualquier máquina que dependa de él y que de repente se vuelve crítica. El combustible no es un lujo en una crisis, es movilidad, energía y opciones. Todo en uno. Agua embotellada desaparece en horas, siempre. No importa si el suministro doméstico sigue funcionando. No importa si el agua del grifo sigue siendo perfectamente potable. En el momento en que el pánico empieza, el agua embotellada desaparece de los supermercados en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque el miedo no responde a la lógica. Responde al instinto. Y el instinto dice que el agua puede cortarse, puede contaminarse, pueden fallar las bombas eléctricas que la distribuyen. Ese miedo no es irracional. En muchas crisis esas cosas ocurren exactamente. Y la persona que esperó a ver si ocurrían llega a las estanterías vacías. El agua es el recurso más básico para sobrevivir. Todo el mundo lo sabe. Y eso es exactamente por qué es lo primero en desaparecer. Porque todo el mundo actúa sobre ese conocimiento al mismo tiempo. Papel higiénico. No salva vidas, pero dice todo sobre el comportamiento humano en crisis. El papel higiénico se convirtió en símbolo global del pánico colectivo durante la pandemia. No porque fuera esencial para la supervivencia inmediata, sino porque cuando la gente siente que podría quedarse sin cosas básicas, compra todo lo que puede antes de que sea tarde. Ese comportamiento no es irracional en su raíz. Es anticipación. Es la lógica de si todo el mundo va a comprar esto, más vale que lo compre yo primero. El problema es que cuando todos razonan igual al mismo tiempo, las tiendas se vacían en horas sin que haya una escasez real. El pánico crea la escasez que temía. El papel higiénico no te va a salvar en un colapso, pero entender por qué desaparece, ese mecanismo de comportamiento masivo, te explica exactamente cómo funciona el pánico real y por qué la preparación anticipada es la única respuesta que tiene sentido. Medicamentos. Lo que hoy es rutinario mañana puede ser inalcanzable. Las farmacias son de los primeros lugares en quedarse sin productos importantes. Y no solo porque la gente acumule, sino porque la cadena de suministro farmacéutico es más frágil de lo que parece en tiempos normales. Analgésicos, antibióticos, insulina. Medicamentos para la presión arterial. Productos que millones de personas necesitan todos los días sin pensar en ello, porque siempre han estado disponibles.
Un retraso en la distribución, un corte en el suministro, una semana de crisis, y de repente esos medicamentos no están, y las personas que dependen de ellos no tienen alternativa. Lo que hoy se consigue en 5 minutos en cualquier farmacia puede convertirse en lo más difícil de encontrar en una crisis prolongada. Esa fragilidad existe ahora mismo, solo que en tiempos normales no la vemos porque nunca se interrumpe. Baterías. Cuando existe riesgo de apagón, las baterías se vuelven extraordinariamente valiosas. Linternas, radios de emergencia, relojes, dispositivos médicos básicos. Todo lo que necesita energía portátil para funcionar cuando la red eléctrica falla. Las personas compran paquetes enteros en poco tiempo. No por 1 o 2 días, para semanas, para lo que pueda durar. Y las tiendas quedan completamente vacías antes de que llegue nuevo inventario. El problema de las baterías no es solo que desaparecen rápido, es que la mayoría de las personas no las tiene en cantidad suficiente cuando las necesita, porque en tiempos normales se compran de una en una, cuando se agotan, sin pensar en reserva. La información y la luz son dos de las cosas más valiosas en una crisis. Las baterías son lo que las hace posibles cuando el sistema falla. Comida enlatada, sin refrigeración, sin preparación compleja, sin fecha de vencimiento inmediata. Los alimentos que duran meses son prioridad absoluta durante cualquier colapso. Sopas, atún, frijoles, conservas, productos simples, baratos, que no necesitan cadena de frío y que se pueden almacenar sin esfuerzo. Desaparecen rápidamente, no solo porque la gente tenga miedo, sino porque son objetivamente la mejor opción disponible en ese momento. Fáciles de transportar si hay que moverse, fáciles de preparar con recursos mínimos, capaces de alimentar a una familia durante semanas sin depender de nada más. La gente no acumula enlatados por pánico irracional. Los acumula porque son la respuesta correcta. Y eso, todos eligiendo la respuesta correcta al mismo tiempo, es exactamente lo que vacía las estanterías antes de que el problema sea realmente grave. Internet y comunicación. La información desaparece cuando más la necesitas. En muchos colapsos modernos, las redes de comunicación no se destruyen físicamente, se saturan. Millones de personas intentando llamar, enviar mensajes, buscar información, verificar noticias, todo al mismo tiempo, sobre la misma infraestructura que en condiciones normales funciona porque no todo el mundo la usa a la vez. El resultado es el mismo que si estuviera destruida, lenta, intermitente o completamente inútil en las horas más críticas. Y sin información, sin saber qué está pasando, si debes quedarte o moverte, si el agua está contaminada, si hay ayuda disponible, las decisiones se toman a ciegas. Y las decisiones tomadas a ciegas en una crisis tienen consecuencias que las tomadas con información no tendrían. La comunicación no es un lujo en una crisis. Es lo que separa la decisión correcta de la equivocada en el momento en que más importa. 8 cosas. Todas disponibles hoy. Todas desaparecen en horas. El patrón es siempre el mismo. Todo el mundo actúa sobre la misma información al mismo tiempo. Y el que llega tarde no encuentra nada. La ventaja no está en reaccionar más rápido que los demás. Está en no tener que reaccionar porque ya tomaste las decisiones antes de que el momento llegara. Eso no requiere fortuna ni instalaciones especiales. Requiere entender el patrón y actuar sobre él mientras todavía hay tiempo de actuar. ¿Ya lo entiendes? Entonces ya sabes qué hacer.